Dos escritores chilenos, jóvenes, íntimos en París en los 60, discípulos de José Donoso. Uno vivía ganando premios literarios de poca monta, el otro se las buscaba como podía. Uno era amigo de Jean-Pierre Fayet y utilizaba un vaporizador nasal. El otro, situado al margen del mundo, con el hechizo del fracasado, era un típico personaje chekhovniano. Publicaron su primer libro con un año de diferencia. Pertenecían a la misma generación expatriada, algo así como insectos acuáticos errantes. Creció subterráneo el que volvió a Chile, y ya de viejo lo consideraban escritor secreto, raro, de culto. El que se quedó afincado en Europa se hizo muy famoso, además de un francotirador en contra de la dictadura, hasta que un día murió Pinochet. Muchos años pasaron, casi 30. El escritor, establecido en Santiago, había publicado la mayoría de sus obras con su propio peculio y lo veneraban un puñado de lectores. Sus libros no eran hallables en librerías, la crítica lo ignoraba. En cambio, el exilado destacaba como la vedette de una importante editorial catalana. Más de medio siglo sin verse, y cualquiera habría dicho que sus caminos no se volverían a cruzar. El escritor radicado en Chile se jubiló de la universidad pública donde trabajaba desde su regreso y vivía dedicado a pergeñar a tiempo completo el libro de su vida. Un día terminó de escribirlo. Era una novela y la publicó sin mucha ansiedad ni expectativa. El ser bien acogido por un sector independiente de la crítica lo hizo suponer cosas erróneamente. Se sentía realizado. Quiso compartir su alegría, que su novela la leyesen sus amigos. Empezó a buscar direcciones, sobre todo las de aquellos que no veía hacía mucho tiempo. Les envió un correo individual. Algunos dieron excusas extrañas para no verlo, y aquel escritor, desconcertado con lo que ocurría, sin esperarlo, consiguió el correo electrónico de su antiguo amigo de París, que ahora no tenía ningún impedimento para regresar a Chile. Sin mucha expectativa le envió un correo muy sobrio, diciéndole que era muy probable que no se acordase de él, pero había publicado una novela y deseaba hacerles llegar un ejemplar y conocer su opinión. Entonces ocurrió lo inesperado. El afamado escritor chileno respondió el email, una respuesta sorprendente. Por supuesto que se acordaba de él. Durante todos esos años radicados en Europa había tratado de ubicarlo. Lo felicitaba por su novela. Le pidió que le dejase un ejemplar en su casa de Santiago. Iba a estar para Navidades, momento en el que podía volver a verse y conversar de tantas cosas. El escritor, casi secreto, inmediatamente llevó un ejemplar a la residencia santiaguina de su amigo de juventud, ubicada en el barrio Las Condes, con una dedicatoria: con la esperanza de vernos pronto, porque el espíritu de Pepe Donoso nos convoca. Durante unos meses, ambos escritores intercambiaron correos muy cordiales, hasta que por fin llegó la Navidad. El laureado autor viajó a Chile. Estaba en Santiago. Pasaron 15 días, un mes. No contestaba a los correos. Se hacía negar por teléfono. Entonces, el escritor de culto le envió un email manifestándole su deseo de verlo. Solo quería saludarlo, darle un abrazo, tomar un café y no lo iba a molestar nunca más. La respuesta no demoró en llegar. El reputado escritor le informó a su antiguo amigo y colega que al verse asediado en Chile por mucha gente y deseando terminar una novela que tenía retrasada, había viajado al Perú, a una lejana playa en Tumbes llamada Playa Ballena. Refugiado de incógnito en ese lugar, pensaba escribir intensamente. Añadía en el email que no se preocupara si advertía su presencia en los periódicos, respondiendo a entrevistas, porque las había dejado todas grabadas. Sin embargo, una semana después de ese correo, apareció en los periódicos, participando de reuniones sociales. Tenía que estar en Santiago. El desconocido y oculto escritor sintió una profunda decepción. No podía entender lo que pasaba. Recordaba que su amigo había heredado de su madre el miedo a los pájaros y a los murciélagos. Solo le había pedido 15 minutos. Después cada uno proseguiría su camino
y si se volviesen a ver sería en el más allá, en la insondable eternidad donde los esperaba don Pepe Donoso, que tanto los quiso cuando eran jóvenes. Lo de la playa Ballena parecía una mala broma, muy descortés. Los caminos se hicieron muy blancos, como dice el poeta, y aquel hombre sintió como jamás el peso del fracaso. No lo podía aceptar, no podía digerirlo, no le alcanzaba la inteligencia para comprenderlo. Playa Ballena. Su amigo era asmático de nacimiento. De no existir esa playa, se agravaría la frente. El desairado hizo lo posible por superar su desencanto sin lograrlo. Pensaba todo el día en Playa Ballena. No podía dormir. Su famoso y exitoso amigo se había reído de él con una ocurrencia tan a su estilo. Playa Ballena. Así era de triste la vida, se hacía tan escasa la generosidad cuando se volaba a gran altura. De pronto se coló la duda. ¿Y qué si Playa Ballena realmente existía? ¿Qué si todo era verdad? No podía vivir tranquilo hasta no estar seguro si había sido groseramente desairado o no. Tomó un avión a Lima y de Lima se dirigió por tierra a donde se suponía estaba su antiguo compañero de tempranas aventuras. Llegó muy agotado a Tumbes. Lo primero que hizo fue dirigirse a una oficina de turismo y preguntar por Playa Ballena. Para su sorpresa, el lugar existía. Justamente en la tarde salía un minibús en dirección a esa playa llevando turistas. En el camino, el chofer del vehículo le comentó que esa playa llevaba tal nombre porque alguna vez en sus orillas el mar había varado una ballena gigantesca de color blanco, que por la tonalidad de su piel había causado estupor entre los pescadores de la zona. El escritor chileno desconocido, muy aficionado a leer antiguas crónicas de viajeros por América Latina, sobre todo aventuras marítimas, quizás porque Chile es más mar que tierra, recordó enseguida la crónica de un marino francés que contaba sobre la existencia de una enorme ballena albina de nombre Uncle Tom, que había asolado las costas del norte del Perú y que existía como leyenda en las tabernas del puerto de Paita a finales del siglo XIX. Cuando este viajero francés visitó dicho puerto, era la época en que el escritor norteamericano Herman Melville solía llegar como tripulante de buques balleneros a este puerto. Un escozor invadió todo su cuerpo. La playa donde se dirigía era el lugar donde el mar había varado el cadáver de Moby Dick. La más legendaria ballena de la historia había ido a dejar sus huesos en esa playa desolada y desierta. Desde ese día, al lugar se le llamó Playa Ballena. El pequeño ómnibus llegó a su destino. La playa era bella, pero como en muchas del norte del Perú, no había un hotel, sino apenas un albergue para jóvenes mochileros. Ninguno de los eventuales veraneantes estaba enterado de que en esa playa había exhalado su último suspiro Moby Dick. Por supuesto que su amigo, el consagrado, no estaba alojado en dicho albergue, pero por alguna razón sintió que había desaparecido de él toda decepción y amargura. El lugar rebosaba de seres vivos, jóvenes alegres, bronceados, de pelos largos que zambullían sus cuerpos dorados en las aguas celestes y transparentes de esa hermosísima playa. La mayoría de los alojados en el albergue eran norteamericanos y europeos, pero había una pareja distinta. En los ojos de ambos se notaba claramente el brillo del amor. Ella, de tez morena, belleza latinoamericana inconfundible, andaba abrazada con un rubio larguirucho. Él se llamaba Nicolás y ella le decía Nike, oriundo del estado de Virginia. Sus padres cultivaban tabaco. Ella, ecuatoriana, se llamaba Jamilia. Se habían conocido en un pequeño pueblito del cantón de Ibarra, en Atuntaqui, cerca de la laguna de Imbabura.
Nike era un gringo mochilero errante. Jamilia estaba por recibirse de odontóloga y se encontraba haciendo la medicina rural en ese pequeño pueblito reputado por sus textiles. Ambos hablaban inglés. Nike apenas si masticaba el español. Allí se conocieron. En ese lugar se enamoraron y luego de un corto tiempo decidieron visitar una playa del norte del Perú. El viejo autor no se presentó como escritor, sino como lo que realmente era, un chileno, un profesor universitario de literatura jubilado. Entonces, Yamilia cogió su mochila y sacó un libro. Ante los ojos estupefactos del autor de culto en Chile, ella le mostró uno de los libros del escritor chileno consagrado en Europa. Estaba en Playa Ballena, como le dijo por el correo electrónico, pero en forma de un libro suyo, un libro de cuentos. En uno de ellos, el escritor célebre mencionaba Playa Ballena. Era el cuento de un hombre viejo que, corrompido por la fama, agobiado por la soberbia y la frivolidad, había encontrado paz en esa playa solitaria. El cuento llevaba como epígrafe un pensamiento del budismo zen. En el silencio, la soledad se desvanece. Era por ese motivo que Yamilia y Nike había elegido visitar esa playa. Yamilia había leído todos los libros del gran escritor chileno, incluso sus interminables y aburridas novelas. Recordaba los nombres de los personajes, pasajes enteros de cada texto. Algunos cuentos se los sabía casi de memoria. Es un escritor muy humano, y ustedes, los chilenos, deben sentirse orgullosos de ser su compatriota, dijo Yamilia. Al escritor chileno de culto se le aclararon los extraños misterios que envuelven la creación literaria y su relación con la vida. El escritor consagrado era conocido por dedicarse a injuriar a la gente y a no dejar pájaro con cabeza, pero era un gran escritor. La literatura no hacía mejores seres humanos a las personas, sobre todo a aquellos dotados de genialidad. Al contrario, los hacía más egoístas, más arrogantes, pero su obra los salvaba y la inmortalidad les estaba destinada. Transcurrieron 15 días de una vida paradisíaca. Por primera vez en su vida, el escritor no reconocido por los lectores de su país fue feliz. Se bañó dichoso en el mar. Con Nicolás pescó cangrejos. Los tres, con Yamilia, jugaron cartas, cantaron canciones de Nat King Cole a la luz de una fogata. En Playa Ballena, en Tumbes, al norte del Perú, disfrutó del más hermoso atardecer de su existencia. Hasta que llegó el momento de la despedida. El hombre que siempre vivió escribiendo historias casi en secreto, antes de subir al pequeño ómnibus, sintió el llamado de la playa. Dejó su maletín en el ómnibus y fue a despedirse de la bellísima ensenada que no olvidaría jamás. Al llegar a la orilla, se quitó los zapatos y las medias. Empezó a caminar descalzo sobre la arena húmeda. El agua de mar acariciaba sus tobillos y hacía desaparecer sus huellas. Atardecía. Un grupo de jóvenes de diferentes sexos, razas y países se zambullían bajo las olas. El viejo escritor chileno tenía la vista fija en un recodo de la playa. Le habían informado en el albergue que esa playa venía desde tiempos inmemoriales a morir las grandes ballenas. Y allí estaba a la vista el enorme cuerpo de un gigantesco cetáceo en descomposición. Los rayos del sol que caían sobre el cadáver no producían un espectáculo desagradable a la vista. Todo lo contrario, parecía verse un inmenso esqueleto tallado en oro, haciéndose negro a medida que iba llegando la noche.